Ok. Pues la clase pasada les decía lo que empezamos a ver, pues fue la unidad 4, balances de energía mecánica o ecuación de Bernoulli para fluidos en procesos metalúrgicos y de materiales. En ese aspecto, pues es hasta cierto punto similar a lo que hemos estado viendo, es un enfoque macroscópico de balances, pero en este caso energía mecánica. Entonces vimos un poquito por qué nos interesa saber la dinámica de fluidos de un proceso. Vimos los conceptos básicos de la dinámica del fluido, qué es un fluido, qué es una fuerza, qué es un esfuerzo, el tensor de esfuerzos, el gradiente de presiones, también lo vimos. Vimos la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, la densidad y la diferencia entre flujo laminar y turbulento, y sobre todo pues conocimos el número de Reynolds, ¿no? Que nos, ahora sí que es el parteaguas que nos hace diferenciar un flujo laminar de uno turbulento. Ujú. ¿De aquí alguna duda tienen? ¿Alguna duda de los conceptos previos que vimos? No, no hay dudas. Bueno, de tal manera, cualquier duda, pues ahí me avisan y la checamos. No, no pasa nada que tengan dudas. Si se les dificulta un concepto, pues simplemente lo regresamos. Ahora, lo que vamos a seguir viendo es el balance integral de masa. El balance integral de masa ya lo vimos nosotros. eh, es el balance macroscópico de materia, pero en este caso, pues lo que considera son entradas que no están muy bien definidas. Entonces vamos a suponer que tenemos un área infinitamente pequeña sobre una masa de un fluido. Entonces esta masa de fluido, que tiene una masa total mt, va a tener un área que tiende a cero, que vamos a señalar aquí. Sobre esa área podemos tener un flujo de este fluido, un flujo que va a ir a cierta velocidad y que tiene un cierto ángulo con respecto a la normal del área, ¿ok? Entonces un flujo que va a cierta velocidad que pasa por esa área. Si nosotros queremos hacer un balance de materia sobre ese elemento, pues podemos ponerlo como entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. En el balance de materia, como estamos hablando de la masa total, es que sería similar al balance general que vimos en la unidad 2, no va a haber términos fuente, no los vamos a considerar. Entonces, entradas menos salidas igual a la acumulación. Aquí, si ven, está acomodado como el negativo de salidas menos entradas. Es simplemente para que se parezca a lo que habíamos visto aquí, que son los esfuerzos, ¿no? Que tienen un signo negativo. Entonces es nada más por convención que lo escriben de esa manera, pero es entradas menos salidas. Ahora, si yo quiero calcular cuál es el flujo másico que pasa por esta área, pues el flujo másico sería la densidad por la velocidad por el área transversal sobre la cual está pasando. Si vemos unidades, esto está en kilogramos sobre metro cúbico, metro sobre segundo al cuadrado, metro cuadrado. Entonces esto metro cúbico sobre segundo multiplicado por kilogramo sobre metro cúbico. O sea, el metro cúbico se va con el metro cúbico y nos quedaría en kilogramos por segundo. Es un flujo másico. Ya habíamos visto algún ejemplo en la unidad uno, me parece, o en la 2. Entonces, bueno, este sería un flujo másico. Y es el flujo que nosotros vamos a considerar para hacer el balance. Em, entonces, bueno, el balance diferencial sobre ese elemento, que no tiene un área bien definida y que el flujo tiene un cierto ángulo, va a ser la integral cíclica de la densidad por la velocidad diferencial de área. Es decir, queremos saber el cambio en el flujo másico con respecto al área sobre la que está saliendo. Pues queremos saber cuál es el flujo másico de salida. Igual a la acumulación. La acumulación fue hacer el cambio de la masa total con respecto al tiempo. Piensen, por ejemplo, en una cubeta de agua que tiene un hoyito y entonces está saliendo agua continuamente, pues cambia el flujo total
sobre un área que no está bien definida, si ese agujero no está bien definido, y ese flujo pues puede tener una componente angular, ¿no? Entonces lo mismo que estamos diciendo aquí, que el cambio en el flujo másico va a ser igual al cambio en la masa total con respecto al tiempo. Ahora, este cambio en la masa total con respecto al tiempo lo podemos escribir como la integral por unidad de volumen de la diferencial, ¿ok? De la densidad con respecto al volumen. La integral de la densidad con respecto al volumen, que esto sería masa sobre volumen integrado por unidad de volumen, pues nos da la masa total, el fluido. Y este de aquí, pues es el cambio en el flujo másico, simplemente está escrito de otra manera, no se asusten. ¿Qué pasa si yo defino las áreas? Pues ya con el área bien definida y considerando que el flujo sea normal a esa área, pues yo ya puedo simplificar esa integral que se veía muy fea y que no sabíamos hacer. Pues ahora simplemente pues va a ser la integral de la densidad por la velocidad diferencial de área, que es un flujo másico, esto es un flujo másico, menos el flujo másico de 2, que sería la salida, es igual a la acumulación, el cambio en la masa total con respecto al tiempo. Ahora, usando la definición de la velocidad promedio, que es la integral de la velocidad diferencial de área sobre la integral de diferencial de área, si paso multiplicando esto de este lado, esto de aquí sería esto de acá, ¿no? Entonces podemos escribir esta parte como la densidad por la velocidad por el área transversal menos la densidad por la velocidad promedio por el área transversal, entrada menos salida, igual a la acumulación, flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida, es igual a la acumulación, el cambio en la masa total con respecto al tiempo. Y esta ecuación, pues es la misma que aplicamos en la unidad 2. Simplemente aquí la estamos fundamentando en los flujos que pudiera tener un material, ¿no? Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, es un balance de materia macroscópico. Ya saben hacerlo. Simplemente les digo, está fundamentado en que el área puede tener una morfología distinta a un área controlada, pero pues lo podemos simplificar así como un flujo másico, ¿no? Entradas menos salidas igual a la acumulación. ¿De ahí alguna duda? No. Se ve, los puede espantar así si lo ven de esta manera, o sea, se lo explica así como vienen en los libros, pues ya a lo mejor esta parte pues, les espanta un poquito, pero no es nada del otro mundo, simplemente es una forma más general de escribir esto, porque en este caso sí podríamos tener áreas distintas de un área definida, pero si el área está bien definida, pues lo podemos modificar por un área como tal, esta integral por la diferencial del área. Y si la densidad es constante, pues sale de la integral. La velocidad promedio, pues es tiene que ver con que la velocidad no siempre es una velocidad constante en todo el dominio, sino que tiene un ligero perfil normalmente en los fluidos, por eso hay que considerar la velocidad promedio, que sería más adecuado para calcular un flujo, pero bueno, es simplemente por eso. ¿Ok? Entonces nada más es un balance macroscópico de materia, no es algo que no conozcan o que no sepan resolverse. Simplemente consideren eso, el cambio en el flujo es igual a la acumulación. Ahora, en el caso del momentum, el momentum es energía mecánica y como tal, como ya vimos en la unidad 2, digo, en la unidad 3, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues tenemos, igual que tendríamos en nuestro balance de materia, tenemos entradas menos salidas, más términos fuente, igual a la acumulación. Igual a la acumulación, ¿ok? Entradas menos salidas, más términos fuente, igual a la acumulación. ¿Qué forma tienen las entradas y salidas en un balance de momentum? Pues tienen que ser momento, ¿no? Tienen que ser momentums que ya habíamos quedado que era la densidad por la velocidad, ¿ok? Entonces este va a ser el momento, esto es lo que queremos balancear. Ahora, estas entradas y salidas pueden ser debido a la convección. La convección es el arrastre que siente el fluido al estar en movimiento. Entonces podemos escribirlo como la velocidad
por el momento, pues nos va a dar entradas y salidas de momento, ¿ok? Aquí, pues si el área no está bien definida por la cual va a pasar el momento, pues lo podemos escribir de esta manera. Emanuel, no lo conocemos, no lo vamos a dejar entrar. Entonces, si no tenemos, o déjenme ver la lista, a ver si hay un Emanuel. No, creo que no. Creo que no es alumno. A ver, déjenme ver si no me avisó alguien. Ok. No, ok. No, no me avisó. Entonces, bueno, tenemos esto, ¿no? Que esto va a ser el momento convectivo, el momento debido a que el fluido está en movimiento. Y entonces, sabiendo eso, que este es el momento convectivo, y que al igual que aquí puede ser que el área no esté bien definida, pues podemos calcular ese momento como la densidad por velocidad o el cambio, o la integral cíclica del momento por la velocidad con respecto al área sobre la cual se está aplicando ese momento, ¿no? Entonces el momento por la velocidad promedio, que esto es el componente convectivo debido a que se mueve, hay un flujo de momento con respecto al área, ¿ok? Entonces es un flujo convectivo. Eh, si solo hubiera esa entrada de momento, pues el momento tendría esta forma, el balance, ¿no? Las entradas de momento por la velocidad con respecto al área, pues van a ser el cambio en momento con respecto al tiempo, que es la acumulación. Todo lo que sea con derivada con respecto al tiempo va a ser acumulación. ¿Ok? Cambio de momento con respecto al tiempo, acumulación de momento. Estas de aquí, entradas menos salidas convectivas de momento. No se espanten porque tenga una integral cíclica, nada más vamos a considerar que es que son entradas menos salidas. ¿Qué otras fuerzas podrían causar movimiento de un fluido que puedan ser entradas menos salidas? Pues puede ser la diferencia de presión. Nuevamente ven que tiene forma de integral cíclica, no se espanten, simplemente es porque el área puede no estar bien definida, pero es el cambio de presión entre la entrada y la salida. Este es el cambio de momentum convectivo entre la entrada y la salida. Y esta es la acumulación. Lo que tienen que aprenderse es qué significa cada término, no, no cómo es el término en sí, o sea, no se tienen que memorizar esta expresión, sino que va a llevar convección, va a llevar acumulación, puede llevar diferencia de presión, y entre los términos fuente, pues pueden venir las fuerzas de arrastre y las fuerzas externas. Las fuerzas de arrastre son aquellas que es la interacción del fluido con un sólido o con otra fase que tenga una interfaz bien definida. Ahí es donde se da la fuerza de arrastre. Las fuerzas externas pues pueden ser la gravedad o fuerzas electromagnéticas que nos vayan a dar movimiento a nuestro fluido. Entonces ya con eso tenemos entradas menos salidas, términos fuente y acumulación. Con lo cual la ecuación pues nos quedaría entradas menos salidas convectivas, entradas menos salidas debido a la diferencia de presión, las fuerzas de arrastre, las fuerzas externas, igual a la acumulación. Ahora, si el área está bien definida, que es lo que pasa en la mayoría de los sistemas, difícilmente van a tener un sistema donde el área no esté bien definida, pues vamos a tener que va a ser el momento de entrada menos el momento de salida, uh-huh, más la presión de entrada menos la presión de salida, más las fuerzas de arrastre, más las fuerzas externas, igual a la acumulación. Sabiendo que este de aquí, que es un flujo másico con una rayita, pues es este de aquí, ¿no? Densidad por la velocidad por el área transversal, que ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, masa por velocidad es momento, entonces este es el flujo de momento. Y es simplemente eso.
Entonces, este es un balance integral de momento. No, les digo, no es que lo vayan a aplicar mucho, no. Lo interesante es que conozcan qué se considera como entradas y salidas. Aquí hay convección, hay que considerarlo. Hay diferencia de presión, eso, esta depende mucho del sistema que estemos estudiando. Hay sistemas que tienen diferencias de presión despreciables, hay sistemas que tienen diferencias de presión que son muy importantes. Tenemos las fuerzas de arrastre, tenemos las fuerzas externas. Estas depende de si el líquido está en contacto con una pared y de qué forma lo está. Si hay, por ejemplo, burbujas adentro, es otra fase que también tiene una interfase y que puede ser que sea necesario considerarlo. Y las fuerzas externas, pues, si queremos considerar la gravedad, que sería la principal fuerza externa, pues la consideramos y si se puede despreciar, pues la quitamos, ¿no? Y todo es igual a la acumulación, que es el cambio de momento con respecto al tiempo, pero si es estado estacionario, esto se hace cero, pues es más fácil la ecuación, ¿no? Entonces nada más es para que sepan cómo se hace, pero no para fines de la clase y en general para fines de ingeniería, ustedes la usarían más que nada para hacer cálculos muy burdos de momentum. Normalmente el momentum sí lo vamos a estudiar de manera microscópica y no macroscópica, como por ejemplo, si la masa, el balance de materia y el balance de energía térmica sí tienen más aplicaciones macroscópicas. El de momento sí se puede aplicar, pero normalmente lo que se aplica es una ecuación de Bernoulli, que también es un balance integral de energía mecánica. Entonces, nuevamente es un balance de momentum como este. Están balanceando energía, pero aquí consideran otras fuentes de energía en el balance. Lo primero es que tiene la misma forma, ¿no? Entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. ¿Cuáles van a ser las fuentes de energía que se va a considerar en una ecuación de Bernoulli? Pues lo primero es la energía cinética, energía asociada al movimiento. Y la energía cinética se puede visualizar como la integral con respecto al volumen de un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, ¿no? Que ustedes la deben haber visto como masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Pues es lo mismo, ¿no? Masa por velocidad al cuadrado sobre 2, pero en este caso va por unidad de volumen y se considera eso, que esto va a cambiar con respecto a un cierto volumen. Por eso ahí están las tres signos de integral y va con respecto al volumen. Simplemente dice eso, que va por unidad de volumen. También se considera la energía potencial, que es masa por gravedad por altura. Aquí tenemos gravedad por densidad por altura. Y al momento de meter la densidad, que es la masa por unidad de volumen, pues como aquí vamos a considerar ese cambio por el volumen, pues metemos la integral con respecto al volumen de esa cantidad, ¿no? Que es la energía potencial. Entonces tenemos energía cinética, energía potencial. Tenemos la energía debido a las diferencias de presión o a las fuerzas de presión, ¿no? Entonces, esta pues va a ser la integral de un medio de la densidad con respecto a la presión. Va a ser similar a que aquí, que teníamos también la diferencia de presión considerada, pues en el balance Bernoulli también considera eso como entradas menos salidas, la energía cinética, la energía potencial y la energía de presión. Ahora, en cuanto a términos fuentes, pues lo que vamos a considerar es el trabajo. Que el trabajo, pues es la fuerza aplicada a los alrededores. Va a ser muy similar a lo que aquí estábamos diciendo que era la fuerza de arrastre, pero, pero no es la definición exacta. Entonces el trabajo va a ser toda esa fuerza que estamos balanceando en la ecuación de Bernoulli, que se aplica hacia los alrededores. Y también consideramos las pérdidas de fricción, que va a ser también una fuerza que nos va a modificar cómo se comporta el sistema, ¿no? Estamos haciendo al final un balance de energía mecánica. Entonces consideramos energía cinética, potencial, diferencia de presión, trabajo y la pérdidas por fricción. Son los que vamos a considerar para hacer nuestra ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿cómo hacemos la ecuación de Bernoulli? Pues simplemente consideramos pues todo eso, ¿no? Entonces aquí al momento de integrar lo que estamos haciendo es realmente considerar que hay un cambio, ¿no? En esta cantidad. Entonces podríamos ver esto como el cambio de energía cinética con respecto al volumen. En realidad pues es la energía cinética, ¿no? Simplemente.
Entonces, el cambio en energía cinética, el cambio en la energía potencial, el cambio en la presión, el trabajo, las pérdidas por fricción, y todo esto va a ser igual a la acumulación, que es el cambio con respecto al tiempo de la energía en este caso. Y se considera simplemente la potencial y la cinética, porque, por ejemplo, la presión no va a cambiar con el tiempo, el trabajo puede ser que no cambie con el tiempo. Entonces, en este caso simplemente pues, se consideran estas dos fuentes, pero nada más es por simplicidad, porque van a ser las que más van a verse afectadas si consideramos el cambio con respecto al tiempo, las que requieren sí, serían las de base. Ya si nosotros vemos que hay otra energía que va a cambiar con respecto al tiempo, pues la metemos aquí, ¿no? No está limitado a solo cinética y potencial. Entonces, si tuviéramos el volumen y las áreas bien definidas, pues ya podemos escribirlo de otra manera, ¿no? Entonces, vean que aquí, pues está la energía, está el flujo másico multiplicando todo esto, ¿no? Entonces, masa por velocidad al cuadrado sobre 2 por unidad de tiempo. Entonces, la energía cinética sobre el área 1 menos la energía cinética en el área 2. Sería la energía potencial en el área 1 y la energía potencial en el área 2. Acuérdense, va a multiplicar por masa esto. Le sumamos la diferencia de presión, que también hay que considerarla, el trabajo, la pérdidas por fricción y la acumulación. Eso, pues, simplificando esto un poquito, pues lo podemos llevar a esta forma, ¿no? Que sería el cambio en energía cinética, el cambio en energía potencial, el cambio en las pérdidas en el gradiente de presión, el cambio en la presión, el trabajo, pero en este caso por unidad de flujo másico, la eh, pérdidas por fricción, pero en este caso también por unidad de flujo másico, igual a cero. Entonces, esto si no hay acumulación, podemos simplificarla de esta forma porque el flujo másico pues pasa dividiendo todo esto, ¿no? Divide el trabajo, divide la energía por fricción y dividiría la acumulación. Entonces lo podemos igualar a cero si consideramos que no hay ¿cómo se llama? Lo podemos igualar a cero si consideramos que no hay acumulación. Entonces dividimos todo entre el flujo másico y llegamos a esta expresión de este lado. Por eso aquí el trabajo tiene un apóstrofe, porque es el trabajo por unidad de flujo másico, y las pérdidas por fricción también van por unidad de flujo másico. Entonces esta de aquí ya es la ecuación de Bernoulli, que es la que normalmente van a aplicar. Aplicarla es un poquito difícil, tienen que considerar bastantes cosas en la ingeniería de cómo aplicarla. Hay muchos factores de corrección, hay manuales muy grandes donde vienen muchas de las consideraciones que se pueden hacer en la ecuación de Bernoulli, sobre todo aquí en el factor de fricción, pues no es lo mismo una tubería que esté muy rugosa o una tubería que esté muy lisa. No es lo mismo si la tubería tiene codos, tiene contracciones, tiene expansiones, que una tubería que tenga el diámetro constante. Entonces, todas esas consideraciones se van adicionando a la ecuación y ya aplicarla, pues ya no es tan trivial, ¿no? Sí se necesita entender cuáles son las correcciones que se hacen para cada sistema. Y bueno, con eso acabamos, pues, las ecuaciones integrales de momento. Nos vimos la de masa, es igual a la que vimos en la unidad 2, simplemente aquí es una explicación distinta. La de momentum, que vimos que considera el, este, el cambio de momentum convectivo, la diferencia de presión, las fuerzas de arrastre, las fuerzas externas y la acumulación, que es el cambio de momento con respecto al tiempo. También vimos la ecuación de Bernoulli, que en su forma más simplificada para estado estacionario, pues es el cambio en la velocidad al cuadrado, que está asociado al cambio en la energía cinética, el cambio en la altura, que está asociado al cambio en la energía potencial, la diferencia de presión, el trabajo con respecto al flujo molar y las pérdidas por fricción con respecto al flujo molar. Todo igual a cero. Entonces, esa es la última ecuación. ¿De aquí alguna duda?
No hay dos. A ver, espera. Viene su compañero Álvarez. Ok, ahí está. Entonces, bueno, aquí lo importante pues no es tanto cómo se desarrolla, sino la ecuación final, porque eso ya la podemos aplicar a problemas, ¿no? Para ello, pues hay que entender que esto al final son modelos matemáticos, tienen ciertas suposiciones, se acercan o se alejan más a las condiciones que estemos estudiando, dependiendo de cómo lo estemos trabajando. Pues para eso, pues hay que saber cómo desarrollar un modelo matemático. Esto sería la estructura general de un reporte que considere un modelo matemático. Pues lo primero que tenemos que hacer es escribir una introducción. Como ya hay modelos previos, muchos modelos previos, pues hay que estudiarlos bien, ¿no? No partimos de cero. Tenemos que hacer primero una revisión de la literatura para entender bien nuestro problema y qué modelos ya se han desarrollado para explicar el proceso. Entonces tenemos una introducción. Nosotros para fines de la clase, pues no necesitamos una introducción. No es del alcance de los problemas no es tan grande como para que necesitamos una introducción. Se plantean los objetivos e hipótesis que se buscan en el trabajo. Les digo esto si ya van a hacer un trabajo o un reporte más extenso. Si va a ser un ejercicio de clase, pues no van. Luego el planteamiento del problema, y ese sí lo usamos en clase, simplemente es cuando yo defino cuál va a ser mi sistema, cuáles son entradas, cuáles son salidas. Entonces, todos esos pasos donde estoy yo escribiendo en mi esquema todos los datos conocidos, pues es plantear el problema, ¿no? Estamos viendo qué entradas tenemos, qué salidas tenemos, qué términos fuente consideramos. Entonces es toda esa parte. El mismo enunciado del problema es el planteamiento, porque yo ahí les defino las condiciones que van a estudiar. Después se plantea el modelo matemático, y plantear el modelo matemático implica que va a haber suposiciones. Los modelos siempre están alejados de la realidad. Siempre hay que considerar una serie de suposiciones. Van a venir las ecuaciones gobernantes, que estas de aquí pueden ser diferenciales, como las que les enseñé la clase pasada, o las que vamos a ver ya en en la unidad 5. No, no es la última es la 6, pero ahorita nada más vamos a llegar a ver la 5. Pero bueno, las ecuaciones gobernantes son ecuaciones que describen el comportamiento del sistema. En ese aspecto, ecuaciones gobernantes sería esta, la de Bernoulli. Esta, la del balance integral de momento, es una ecuación gobernante. Describe el comportamiento de un cierto proceso modificando ciertas variables de operación. Y la integral de masa también es una ecuación gobernante. Entonces, de aquí, de la parte macroscópica, vamos a ver esas tres. De la parte microscópica o la unidad 5 sí vamos a ver bastantes más ecuaciones gobernantes, ¿no? Para que ustedes puedan aplicarlas mejor, ¿no? Condiciones de frontera o condiciones iniciales, dependiendo de si es microscópico el balance o si cambia por unidad de tiempo, si es macroscópico. Entonces va a haber un cambio en esas condiciones de frontera, más que macroscópico, si es este estado transitorio. Si cambia con el tiempo, necesitamos condiciones iniciales, si es estado estacionario o no. Y las condiciones de frontera, les digo, dependen del comportamiento del sistema en esas fronteras. Pues cuando es macroscópico, normalmente no nos interesa tanto las condiciones de frontera, en el balance microscópico sí. Pero bueno, ya veremos cuáles son esas condiciones de frontera, no se preocupen de momento. Necesitamos saber qué materiales son los que vamos a simular o modelar, y más que los materiales, por lo que nos interesan sus propiedades, porque las propiedades cambian el comportamiento del sistema. Por ejemplo, aquí no, eh, pero aquí, por ejemplo, esto depende de la densidad. La densidad puede ser constante o puede ser que la hagan variable, si es, por ejemplo, el flujo compresible. Entonces tenemos que tener en cuenta que está esa posibilidad de que las propiedades cambien el comportamiento del sistema. Por lo tanto, pues tenemos que considerar esa parte. ¿Qué propiedades de los materiales vamos a considerar? Podemos considerar, les digo, densidad constante, podemos considerar si son gases que la densidad sigue la ley del gas ideal, podemos considerar que la densidad es un valor constante, si por ejemplo es un líquido, podríamos, incompresible, podríamos considerar que la densidad es la constante. Entonces hay que, nada más es eso, ¿no? Necesitamos las propiedades.
Después, pues ya sigue lo bueno, ¿no? Estas ecuaciones gobernantes nos describen cómo se comporta el proceso. Vamos a suponer que es el Bernoulli. Entonces, esta ecuación me va a decir cuáles son los cambios de energía cinética, cuáles son los cambios de energía potencial, cuáles son las diferencias de presiones, cuál es el trabajo aplicado y cuáles son las pérdidas de fricción. Entonces, la ecuación gobernante nos dice el valor de cada uno de sus elementos, ¿no? Se modifican dependiendo de las propiedades que estemos metiendo y de la ecuación que estemos resolviendo. De qué tan cercano esté a la realidad. Entonces, depende de las suposiciones, la forma que tenga la ecuación gobernante. Y esa es la que vamos a resolver aquí, la o las ecuaciones gobernantes que describen el proceso. Entonces, necesitamos saber las ecuaciones que describen el proceso y resolverlas para saber cómo se comporta, ¿no? Y para eso, pues tenemos una cierta metodología de solución. Puede ser que hagamos una resolución analítica del juego de ecuaciones o la ecuación que obtengamos, lo cual no está mal si hay la posibilidad. eh, pero para los problemas modernos, pues normalmente se usa software para resolver las ecuaciones, sobre todo a nivel microscópico. Usamos software CFD, que es dinámica de fluidos computacional, para resolver estas ecuaciones gobernantes que nosotros planteamos. Después, pues obtenemos los resultados del modelo, eso no hay problema. Los analizamos, normalmente esto va junto, no se toman como dos puntos separados, eh, pero bueno, es parte de cómo analizamos lo que obtenemos del modelo. O sea, si nosotros aplicamos el modelo y resolvemos alguna cuestión, si no analizamos esas respuestas, pues es como si no estuviéramos haciendo nada, ¿no? Lo más importante es esto, analizar esos resultados más que llegar a ellos. Están las conclusiones y las referencias. Para nuestro caso, que estamos haciendo una clase y no estamos haciendo un trabajo de modelado ya profesional, pues lo que nos interesa es esta parte, ¿no? El planteamiento del modelo, que viene de la mano del planteamiento del problema, el cual pues es el enunciado que yo les dicte al principio de la clase. Entonces va a estar muy acotado el problema que lleguemos a ver. Eh, Porque tenemos que tener la facilidad de resolverse, ¿no? Entonces va a estar muy acotado, el sistema va a ser sencillo relativamente. Ya una vez que conozcamos el problema que vamos a resolver, pues si ahora sí ya planteamos el modelo, eso sí lo vamos a revisar, vamos a resolverlo y no, bueno, para fines del curso no vamos a usar software CFD, entonces vamos a tratar de resolver de manera analítica, independientemente de la facilidad que pudiera llegar a presentar, ¿no? No vamos a aplicar ningún software, vamos a resolver todo de manera analítica y de hecho por eso los problemas van a ser tan cortos y van a estar bien acotados a que se puedan resolver, ¿no? Que sean alcanzables, porque si metemos problemas muy difíciles, los problemas muy difíciles pues van por acá, se van por el software. Ya no podríamos resolverlo de esta manera que lo estoy resolviendo, ¿no? O bueno, más que lo esté resolviendo, no los podremos resolver de manera analítica, que es lo que podemos hacer en clase. Los resultados sí los vamos a obtener y los análisis de resultados, pues vamos a hacer un análisis ligerito, como los que hemos estado haciendo de todos los problemas que realizamos, pues hacemos un análisis ligerito y pues ya vemos qué tal se comporta el sistema. No va a llevar conclusiones ni referencia porque es un problema que está acotado por la aplicación que estamos buscando, que simplemente que este, practiquemos y tengamos conocimientos del balance de momentum, entonces por ahí no hay problema, ¿no? Pues vamos a ver, bueno, no sé si haya dudas hasta aquí de esta unidad 4. Esta no la vamos a evaluar en el examen, de cualquier manera, sí vamos a revisar un par de ejemplos de aplicación de la ecuación, sobre todo para que vean la metodología de solución. Para este tipo de problemas, ¿no?
Entonces, control, ahí está. Entonces, el primero va a ser una aplicación de un ejemplo de un balance integral de materia, de masa. Nosotros ya vimos balances macroscópicos de materia. Ya sabemos qué es lo que buscamos. Buscamos que las entradas menos salidas más los términos fuente den igual a la acumulación. En este caso, vamos a considerar el vaciado de una olla de aceleración. Nos dice que nos interesa conocer el tiempo requerido para que se vacíe por completo la misma. Acuérdense que la olla abajo tiene una serie de tapones porosos y algunas, ¿cómo les decimos? Algunas escotillas de vaciado, algunos tapones que nos ayudan a que retirándolo el acero empiece a fluir y caiga dentro del distribuidor de colada continua. Entonces, bueno, queremos saber el tiempo que tarda en vaciarse cuando nuestro objetivo es llenar el Tondish, o bueno, el distribuidor de colada continua con este acero líquido, ¿no? Que contiene la olla, que acuérdense que la olla es el último, es el proceso de, eh, ¿cómo se llama? De refinación del acero, pues más importante, es el más extendido. No el 100% de las plantas lo tienen, pero sí un 85% de las plantas tienen olla de aceleración. Entonces, esto es lo que vacía el Tondish. Pues queremos saber el tiempo que tarda en vaciarse. Tal cual, el acero fundido se descarga en el distribuidor de colada continua mediante un agujero ubicado en el fondo de la olla. Considere una olla cilíndrica con un diámetro constante de olla, entonces va a ser un cilindrito, y una altura inicial de metal fundido a H0, ¿no? Pues al principio va a estar totalmente llena de acero, tenemos que ver cuánto cae. El acero abandona la misma mediante un edificio de sección redonda, eso es importante, es una sección redonda, entonces vamos a considerar que es constante, con un diámetro de salida de salida. Entonces simplemente por lo que tenemos es una olla llena, la pasamos al distribuidor, queremos ver el tiempo que tarda en vaciarse. Ahora, en este caso, eh, pues necesitamos definir una cuestión, ¿no? Ahora, dado que el vaciado se realiza aprovechando la presión metalostática, es decir, solo es por diferencia de presión, eh, y más que de presión de energía potencial en el metal, eh, solo se va a considerar la fuerza de gravedad para el vaciado de la olla, ¿no? Entonces, la velocidad del acero que va a abandonar la olla va a ser esta. Va a ser la densidad de salida igual a 2 veces la gravedad por altura a la 1/2 en metros sobre segundo. Nos va a dar la respuesta, ¿no? Entonces, 2 veces la gravedad por la altura por a la 1/2, elevado a la 1/2. ¿Qué es el despeje de la ecuación de Bernoulli? Pues esto de aquí es una de las posibles respuestas de la ecuación de Bernoulli. Mm, y es simplemente que solo tengan de componente la energía cinética y la energía potencial. Entonces aquí la energía cinética es igual a con la potencial y despejamos cuál es la velocidad de salida para calcular la energía cinética. Entonces es relativamente sencillo, pero bueno, lo vamos a considerar en nuestro problema. Ok. Donde G es la aceleración de la gravedad y H es la altura instantánea del metal fundido. Entonces va a cambiar dependiendo entre más altura y más energía potencial, por lo tanto hay más flujo. Menos altura y menos energía potencial, la velocidad va a ser menor, hay menos flujo de metal saliendo. Esto simplemente nos dice la velocidad del metal a la salida. ¿Ok? Y viene, les digo, de un balance Bernoulli muy sencillito, donde igualan energía cinética y energía potencial. Ahora, necesitamos los datos del sistema, la altura inicial del metal fundido, 3.5 metros, el diámetro por el cual va a salir, 0.075 metros,
este de aquí. El diámetro de la olla, 3.1 metros, va a ser un cilindro. La densidad del acero y la aceleración de la gravedad, porque es por gravedad por lo que va a fluir el metal. Entonces, bueno, aquí de nuestros pasos para resolver un balance, o para hacer un modelo matemático, pues ya planteamos el problema. Nuestro problema pues está definido entre estas, dentro de la olla, o sea, lo que queremos saber es el tiempo que tarda en salir la olla, de la olla. Entonces ya está definida la geometría, está definida las fronteras, no va a entrar más acero y sabemos la velocidad a la cual el acero sale, que es esta. Entonces está bien definido el sistema, así que pasamos a lo que son las suposiciones. Entonces la primera suposición que vamos a hacer es que se va a resolver por un balance integral de masa. Como lo que queremos es el tiempo que tarda en vaciarse la olla, lo que está cambiando es la masa total del acero con respecto al tiempo. Entonces simplemente pues vamos a calcular esa parte, ¿no? Entonces va a ser un balance integral de masa, va a estar en estado transitorio. ¿Por qué va a estar en estado transitorio? Nunca habíamos visto un problema en estado transitorio. En este caso va a estar en estado transitorio porque como nos interesa el tiempo que sale, pues sí va a depender del tiempo. Entonces está, por así decirlo, diseñado el problema para que se resuelva en estado transitorio. Va a haber una dependencia del tiempo. El fluido va a ser incompresible, es decir, la densidad va a ser constante. No va a haber entradas de material, entonces simplemente hay una salida. Y la salida del fluido es por gravedad, es decir, es por esta expresión de aquí. Se iguala la energía cinética del fluido con la gravedad que siente, ¿no? Entonces siempre eh, va a cumplir esta expresión, ¿no? Entre más altura tenga, más grande sea h, pues va a haber más velocidad, va a haber más flujo. Si la h baja, pues la velocidad también baja. Solo consideren eso. Entonces planteamos una serie de suposiciones que la idea de las suposiciones es ver qué tanto nos alejan o nos acercan a la realidad. En este caso, qué tan cercanos estamos. Em, y pues no son suposiciones tan fuertes, ¿no? O sea, a lo mejor la suposición más fuerte es que la salida es simplemente por gravedad, porque puede haber otros factores que afecten la velocidad de salida. Pero bueno, son suposiciones. Al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es aproximarnos a la solución del proceso, a la solución analítica, ¿no? Pues ya una vez que hicimos las suposiciones, la primera que es el balance integral de masa, pues nos dice que lo que vamos a resolver es un balance de materia, de masa o de materia. Y ya habíamos visto que esto de aquí es el flujo másico de entrada y esto de aquí es el flujo másico de salida. Y esto de aquí va a ser la acumulación. Entonces tenemos entradas, flujo másico de entrada, menos flujo másico de salida igual a la acumulación. Problema, no tenemos entradas de materia. Simplemente estamos vaciando. La olla por aquí no le va a entrar nada de acero, simplemente se está vaciando. Está cambiando la masa del acero con respecto al tiempo, pero sobre todo va a caer, ¿no? Se está vaciando, está disminuyendo la altura de manera continua. Entonces, por aquí, pues, no consideramos el área de entrada, porque no hay metal que esté ingresando. Simplemente, pues, vamos a igualar el flujo másico de salida con el cambio de la masa total con respecto al tiempo. Entonces, ya tenemos esta expresión. Ahora, tenemos las fronteras del sistema. Sabemos que en H igual a H mayúscula, que es la altura de metal, pues no va a haber entrada de nuevo material. Pero también sabemos que en H igual a H minúscula, que es la salida, pues va a obedecer esta expresión, el flujo de salida. Mm, Esta expresión va a resolver, va a satisfacer esta expresión, la velocidad de salida. Entonces, bueno, ya
Bueno, y consideramos de condiciones iniciales que a tiempo igual a cero, pues la altura va a ser igual a la altura inicial de metal, ¿no? Entonces van a ser estos 3,5 metros, partimos de eso y queremos ver cuándo llega a cero. ¿Cuándo llega a cero? Entonces, para la solución, pues tomamos nuestra ecuación gobernante, no la inicial que era el balance integral de materia, sino la que ya modificamos considerando las suposiciones. Pues aquí dijimos que la más fuerte era que no había entrada de material y que la salida sale a velocidad constante, quedándonos esta expresión. Entonces, esta es la que vamos a resolver. Esta de aquí. Entonces, la copio. Yo conozco cuánto vale el área en un cilindro. Conozco cuánto vale la velocidad a la salida, esta expresión, y sé que la masa total pues va a ser la densidad por el volumen del cilindro de acero, pues va a ser esta expresión, ¿no? Densidad por altura por el diámetro de la olla al cuadrado por pi sobre 2. Entonces al final pues sustituimos estos de aquí en la ecuación que teníamos, en el balance de Bernoulli, digo, balance macroscópico de materia que estábamos haciendo. Entonces, partimos de esta ecuación, sustituimos el área por esta expresión, sustituimos el flujo, la masa total por esta expresión, y eso nos va a llevar a esta de aquí, que simplemente sustituir el área por esta área. La velocidad de salida por la velocidad promedio va a ser esta, y la densidad, digo, la masa total, que va a ser esta expresión, ¿no? Entonces va a ser el cambio en la masa total, que la masa total es la densidad por la altura, por el pi, por el diámetro de la olla sobre 2 al cuadrado. Con respecto a la temperatura, ¿no? La diferencial de todo eso con respecto a la temperatura. Entonces tenemos esta expresión y esta sí ya tenemos que resolverla. ¿Por qué no resolvimos esta de aquí? Porque justamente la masa y el área van a depender del área del cilindro. Ujú. Ahora aquí tengo una diferencial, la densidad va a ser constante, la altura va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces voy a sacar la constante, que es la densidad. El diámetro de la olla es constante, ya te lo decía el problema, no va a cambiar con respecto al tiempo, se va a mantener constante. Entonces esa densidad sale, el diámetro de la olla sale porque es constante. El diámetro de salida tampoco va a cambiar, no va a variar, ¿no? Con el tiempo, sobre todo, que son las que queremos ver cuáles sacamos de esta expresión. Va a ser casi todo. Eh, y entonces ya simplemente resolvemos por separación de variables. Es integral, paso a la diferencial del tiempo del otro lado, integro ambos lados de la ecuación, y una vez que ya integré, pues despejo, ¿no? No, todavía no lo integré. Pues aquí acomodé, ajá, simplifiqué porque el pi se repite, el 4 se repite, la densidad se repite. Entonces, nos queda el diámetro de salida al cuadrado entre el diámetro de esa olla, de la olla al cuadrado, por 2 veces la gravedad, por la altura de la 1/2, entre el diámetro de la olla al cuadrado, y entonces esto es igual a la ecuación diferencial. Aquí simplemente simplifique. Y esta ecuación, pues sí, ya se resuelve por separación de variables. Entonces paso la diferencial de tiempo de este lado. Nada de esto cambia con el tiempo, todo es constante, entonces nada más nos vamos a quedar la integral con respecto al tiempo. Entonces integro h sobre h a la 1/2, que es esta que está aquí, pasa aquí la parte de abajo, y pues me queda una expresión, ¿no? Por el otro lado, si integro el tiempo, pues me va a quedar el tiempo, o la integral de la diferencia del tiempo va a ser el tiempo más la constante de integración. Entonces ya integré este lado, ya integré este lado,
¿De dónde saco el valor de la constante? Pues de la condición inicial. Entonces yo sé que a tiempo igual a cero, la altura va a ser la altura completa. Entonces la constante pues va a ser la altura a la 1/2. ¿Por qué esto se hace cero? Porque está multiplicando por este cero. Entonces sustituimos esta en esta de aquí. Ujú. Y de esa manera pues obtenemos un modelo del tiempo con respecto a la altura que tenga el sistema. Entonces la altura del sistema con respecto al tiempo. En este caso el sistema de la olla. Entonces la altura del metal en la olla con respecto al tiempo. Entonces aquí ya nada más hice algo de álgebra para acomodarla un poquito mejor y llegó esta expresión aquí. Entonces la expresión de aquí lo que hace es calcularme la diferencia de altura con respecto a la altura inicial. Eh, por el diplo, por la gravedad a la 1/2 sobre 2 por el diámetro de salida entre el diámetro de la olla al cuadrado multiplicado por el tiempo. Entonces todo esto es constante. Todo esto es constante. La altura inicial es constante. Lo único que va a cambiar es la altura. Entonces, lo único que queremos es la altura con respecto al tiempo. Ujú. Y específicamente lo que nos interesa es que esa altura valga cero. Queremos que se vacíe completamente la olla. Pues si la altura vale cero, conocemos todos estos datos, así que simplemente sustituimos para despejar el tiempo en el cual se acaba de vaciar, ¿no? Que son 1443,1630 segundos, que más o menos son 24 minutos, lo que tarda en vaciarse. Entonces, si yo hago una gráfica de la altura con respecto al tiempo, vemos que la altura primero baja mucho y después los cambios son menos abruptos, es más o menos asintótico. Y eso se debe a que, a lo que les decía, que tenemos una expresión para la velocidad del flujo en función del, este, no, otra vez. Tenemos una expresión para la velocidad de salida con respecto a la altura del metal, ¿ok? Pues tenemos esa velocidad de salida que es función de la altura, va a salir más rápido cuanta mayor sea la altura. Entonces al principio tenemos cambios pequeños con respecto a la altura del metal. Después se empieza a acelerar. ¿Por qué? Porque ya más bien empieza a hacerse más pequeña la velocidad. ¿Por qué? Porque la altura es menor, entonces hay menos presión, por eso hay menos salida de acero. Entonces al principio va a haber un chorro, cuando esté más abajo, a lo mejor ya nada más es un flujo pequeñito, ¿no? Entonces simplemente pues es un ejemplo de aplicación, está en estado transitorio, pues al estar en estado transitorio pues lleva el tiempo, ¿no? De hecho lo resolvimos por separación de variables el problema. Entonces ahí está. ¿Ok? Simplemente pues es eso. Un ejemplo del balance macroscópico de materia para un fluido, un sistema que se está vaciando, y pues podemos sacar el tiempo de vacío. Es un ejemplo sencillo, pero es ilustrativo nada más. El otro que vamos a ver es de balance macroscópico de energía. Y en este caso se trata de un jet de agua que choca con una pared inclinada, una placa de acero inclinada, y queremos saber la energía que siente la placa por el hecho de impactarle ese jet de agua. Entonces este jet de agua va por aquí, pega en la placa, tiene un cierto ángulo de inclinación la placa, queremos saber cuánta energía absorbe la placa. Entonces sabemos que el jet de agua originalmente va a tener un cierto diámetro, una cierta velocidad, el ángulo con el cual pega la placa pues son 30 grados y la densidad la vamos a considerar constante, ¿no? Estos son los datos que necesitamos para calcular cuánta energía
o cuánta fuerza resiente la placa. Pues lo primero que tenemos que ver es que si ven la ecuación, vamos a salirnos tantito, la ecuación que nos puede ayudar a calcular eso, que es el balance de momento. Pues vean que sí tiene aquí cantidades vectoriales. Pues sí podríamos considerar las tres direcciones del flujo, pero eso complica mucho el problema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer un cambio de coordenadas. Entonces, en lugar de verlo como un jet que pega este, en una placa inclinada, que sería de 2D, pues podemos enderezar la placa y entonces ahora el jet solo pega en una dirección. Ujú. Únicamente nos va a interesar el balance en dirección X, que es la dirección en la cual el jet impacta a las placas y después ya no puede hacer nada más que este, pues redirigirse, ¿no? El jet tiene una componente axial mayoritaria, pega con la placa y se redirige de manera radial. Entonces aquí lo único que podemos hacer pues es estimar un poquito ese trabajo, ¿no? Entonces lo primero otra vez van a ser las suposiciones y lo primero que vamos a suponer es que lo vamos a resolver por un balance integral de momento. Vamos a calcular, porque lo que nos interesa es esto. No, esto no. Esto. La fuerza de arrastre es la que nos interesa. Es la fuerza que se lleva a cabo en las interfaces. Entonces, ahorita lo que queremos es justamente eso, la fuerza de arrastre, que siente la placa. Pues la primera suposición va a ser esa, que con el balance integral de momento vamos a obtener ese valor. La segunda es que va a ser en estado estacionario. Ahora no vamos a necesitar la acumulación. El fluido va a ser incompresible, es decir, la densidad va a ser constante. Va a estar en una sola dirección, en X. Por eso hicimos el cambio en el sistema coordenado. En lugar de hacer que el jet o el balance de energía se lleve a cabo en dos direcciones, aquí lo hacemos en una sola, en X. ¿Ok? Cambiando el sistema de coordenada. El flujo va a ser una sola dirección X, eso ya lo habíamos leído. No existe diferencia de presión. Estamos a una altura relativamente constante, pues no va a haber una diferencia de presión que sea tomada en cuenta. Y vamos a considerar que no se consideran fuerzas externas, no va a haber este efecto de la gravedad. Entonces, ahora sí, la primera suposición dice que es un balance integral de momento. Pues vamos a copiar la ecuación de balance integral de momento. Entonces, el flujo másico por la velocidad, que es el momento, me acuérdense. La densidad por el área, o más bien la presión por el área, la diferencia de presiones por unidad de área. Está la fuerza de arrastre, que es justamente la que nos interesa. Queremos saber cuánta energía es la que la placa tiene que soportar, cuánta fuerza. Están las fuerzas externas y la acumulación. En este caso no va a haber acumulación. Entonces vean que aquí le puse un subíndice X, una X, una X, una X, una X. Eso es porque ya habíamos quedado que el flujo va a ser solo en dirección X. Solo vamos a considerar esa parte, la dirección en X. Entonces, lo primero, pues es que no hay flujos de salida en X. Pega el jet ya no sale. Entonces hay que considerar eso. No hay flujos de salida, entonces este término se hace cero. Eh, la presión no es que no exista, pero la diferencia de presión es despreciable. De hecho, viene aquí, ¿no? No existe diferencia de presión. Entonces, está de aquí, la diferencia de presión la hacemos cero. Fuerza de arrastre, si nos interesa. Fuerzas externas, pues ya dijimos que la gravedad no va a haber gravedad y que va a ser en estado estacionario. Entonces, este término fuente, pues tampoco.
Entonces al final me voy a quedar con la entrada convectiva de momentum y las fuerzas de arrastre. Y esos dos puntos pues me van a dar igual a cero. Ujú. Pues dado que solo va a ser en dirección X, entonces esta velocidad promedio la podemos considerar solo en la dirección X, que sería la velocidad en X sería pues una componente que sería la velocidad del jet por el coseno de alfa, ¿no? Solo el componente X de este vector. Pues si lo que queremos es el balance en esta dirección, pues calculamos eso. ¿Ok? Y entonces ahí está. Entonces esta velocidad en X la sustituimos por la velocidad del jet por el coseno de alfa. Velocidad del jet promedio por velocidad del jet promedio, pues velocidad del jet promedio al cuadrado por la densidad por el área transversal del jet por con el coseno de alfa igual a menos la fuerza de arrastre que sienta el sistema, el agua en este caso. Pues aquí no va a haber necesario que tengamos condiciones de frontera ni iniciales. Los materiales, pues sabemos que es agua, pues simplemente pues va a tener una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces ya mi ecuación que va a resolver cuál es la fuerza que actúa sobre la placa, pues va a ser esta, ¿no? Todo el momentum convectivo del jet que interacciona con esa placa, de manera que tenemos que la fuerza de arrastre despejando va a ser igual a menos la velocidad promedio del jet por la densidad por el área del jet por el coseno de alfa. Sustituimos los datos que tenemos, está repetido esta, y nos da la energía o la fuerza que resiente el jet. Acuérdense que el balance lo estamos haciendo sobre el jet acuoso. Entonces, si queremos el de la placa, pues simplemente pues va a ser el inverso, ¿no? Toda acción tiene una reacción de igual magnitud en sentido distinto. Entonces, la placa tiene que absorber 15,30 newtons. Tiene que ser más resistente que eso, y si es de acero, pues sí, sí, sí va a ser más resistente que eso, ¿no? Ya no, sin ningún problema, sobrepasa esto. Entonces, es otro ejemplo, nada más es así cortito para que vean cómo se aplican las este, dos de los balances, el macroscópico de materia y el macroscópico de momentum, y pues de esa manera terminamos la unidad 4. Les repito otra vez, la unidad 4 pues sí están estas ecuaciones, sí hay unos ejemplos, pero lo más importante son estos, los conceptos previos. Entonces me interesa que entiendan bien qué es una fuerza, qué es un tensor de esfuerzos, eh, qué es la presión y cuál es el gradiente de presión, la viscosidad, entender qué es la viscosidad, entender cuáles son fluidos newtonianos y no newtonianos, la densidad, cuáles son fluidos compresibles o no compresibles, la viscosidad cinemática, que es la viscosidad dinámica entre la densidad, y diferenciar entre flujo laminar y flujo turbulento. Eso es lo que más me interesa que entiendan. La clase pasada, esta de aquí nada más son ejemplos ilustrativos de cómo aplicar pues estas ecuaciones de balance, ¿no? Algo sencillo, no hay tanto problema. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de la unidad 4? Entonces, hay un cuestionario en AMIT de la unidad 4. Se entrega el 7 de diciembre.
7 de diciembre. Tiene más que ver con esto, con los conceptos previos. No va a tener ejercicios, simplemente es un cuestionario para que entreguen de tarea para el 7 de diciembre, máximo. Pues les había dicho el 7 de diciembre, déjenme abro el calendario para que lo vean. Abro el calendario para que lo vean. Este es el calendario revisado, ¿ok? Ok, ahí está. Entonces tenemos que ya estamos en prácticamente el final, 27 de noviembre, estamos aquí. Vamos a tener la clase el sábado, 30. Vamos a tener la clase el lunes 2 de diciembre, la clase del lunes, del miércoles 4, y ya el sábado 7 se acaba el semestre. Entonces el sábado vamos a hacer el tercer examen parcial. Va a ser de la unidad 5, no de la 4. La 4, lo más importante es que entiendan los conceptos. La 4 no es tan, o sea, sí es importante que sepan que existe, pero no, para fines de su formación como ingenieros metalúrgicos, es más importante que vean las 5. Entonces, el sábado vamos a ver la teoría de la unidad 5. El lunes probablemente veamos el planteamiento de la primera tarea de la unidad y la resolución, cómo se resuelve. El miércoles vemos de la segunda tarea de la unidad 5 y todo se entrega el sábado 7. Con todo me refiero a la tarea de la unidad 4, las dos tareas de la unidad 5, eh, y pues lo que me deban, ¿no? El póster resumen de la unidad 2 me lo entregan este domingo, yo creo, domingo 1 o lunes 2 yo creo, lunes 2 entregamos el póster, resumen de la unidad 3 y ya sería el último. Entonces el lunes 2 entregamos eso, tenemos examen este día. Les extendí la fecha de entrega de las tareas de la unidad 3 hasta el 30 de noviembre. Y pues tienen la posibilidad de revisar, de hacer la revisión del examen, de resolverlo. Si me lo plantean bien, pues ya les doy algún puntaje extra, ¿ok? Del examen de la unidad 2. El del 3 sí. A nosotros nos toca el ordinario A el día 13 de diciembre. El ordinario es presencial, hay que hacerlo allá. Para el martes, martes 3 o... Ok, martes 3. Pues déjenme apunto. Pues a ver, déjenme apunto para ahorita mandarles. Entonces tenemos martes 3 corrección del examen, ¿verdad? Ok. Em, ok, martes 3 corrección del examen. ¿Qué más les había dicho? 30 de noviembre, tareas unidad 3. Sábado 30 de noviembre, corrección, unidad 3. Y el sábado 7 de diciembre es su examen parcial. Y las tareas de las unidades 4 y 5. Pues va a estar un poquito apretado el sábado, pero no se preocupen, ¿no? O sea, yo sé que no tenemos tanto tiempo para ver la unidad 5, simplemente tenemos el sábado, el 2 el 4 y el 7 que hagamos el examen, o sea, ese día
a lo largo de la clase, pues yo lo voy a resolver con ustedes, ¿no? Para que no tengan problema, porque sí es poco tiempo. Es poco tiempo, pero sí me interesa que lo hagamos porque pues va a ser como la prueba de que pues por lo menos van a saber plantearlo, ¿no? Ah, no, eso nada más lo escribí aquí, es una nota, ¿no? Esto ahorita se los voy a mandar, de tal manera, ahorita se los voy a mandar para que lo tengan, pero solo era la nota para acordarme, solo era una notita, entonces no se preocupen, no pasa nada. Aquí lo importante pues es que ya vamos a acabar, ¿no? Entonces el final va a ser el viernes 13 de diciembre, el sábado 10, el viernes 10 de enero va a ser la vuelta B, o sea, van a tener tiempo de estudiar. Entonces, si quieren presentarlo, pues también no hay ningún problema. Yo, les digo, este es presencial. Seguramente este del viernes 13 pues no voy a estar yo por allá. No sé si el del 10 en la Ciudad de México, pero pues se los mando al profesor Alberto para que él me eche la mano en aplicarlo. O ya sea que se los mande a ustedes antes y ustedes se lo entreguen a él, ya veo cómo lo trabajamos, ¿no? En caso de que alguien quiera hacer el ordinario. Y los extraordinarios son en enero, ok, entonces sí, sí, porque tienen que ser colegiados, entonces también para ya mandarles una propuesta. Pues no creo que se vayan a final ustedes, pero pues si alguien quiere aplicarlo, o sea, por ejemplo, no sé, sacan un 7, ¿no? A lo mejor. Si quieren hacerlo, pues pueden hacerlo. O sea, ya en el ordinario, pues pueden subir calificación si quieren hacerlo. Tienen ustedes derecho a hacer las dos vueltas, independientemente de lo que pase, es su derecho universitario. Entonces, si lo quieren aplicar, pues lo pueden aplicar. O sea, no es que estén obligados, van a exentar seguramente, pero pues está la opción, ¿no? Siempre tienen la opción de hacerlo. Entonces, ¿alguna duda de esa parte? Ninguna. Ok. Entonces, pues, siendo así, nos vemos el sábado. Les digo, vemos teoría de la unidad 5 y pues ahí vamos viendo ya para ir concluyendo el semestre. Sí vamos a quedar un poquito apretados, pero sí lo hacemos. ¿Sale, muchachos? Entonces, échenle ganas. Nos vemos. Vale. Igual. Estamos viendo.